Hola a todos, yo soy Sergio Vargas y quiero darte la bienvenida a este curso de programación en Python para principiantes. El tema que vamos a ver en este primer video es tipos de datos. Esto es sumamente importante. Y otra cosa que vamos a ver son las variables, cómo utilizarlas y cómo crearlas en nuestros programas. Ahora, este es el primer video. Sin embargo, ya he creado un video con anterioridad en donde te enseño a preparar tu computadora para seguir todo este curso. Si no lo has visto, te invito a que vayas a la tarjetita que te voy a dejar acá arriba para que veas primeramente ese video. Ahora, antes de comenzar como tal con el contenido de este video, quisiera pedirte un gran favor. Con este curso me he propuesto o tengo el objetivo de enseñarles a la mayor cantidad de personas posibles. Soy fiel creyente de que la programación puede mejorar tus condiciones laborales y tu vida profesional en muchos aspectos. Por tanto, tengo el objetivo de llegar a 1000 personas. Quiero enseñarles a programar, enseñarles a usar Python a 1000 personas. Pero sé que solo no puedo hacerlo. Por eso quiero pedirte un gran favor. Que compartas este curso con la mayor cantidad de personas que puedas para así poder llegar a ellos y que ellos puedan mejorar sus condiciones laborales o incluso cambiar de profesión si les gusta la tecnología, si les gusta el software. Entonces, quiero pedirte esa ayuda. Sé que puedo contar contigo, sé que me vas a apoyar y podremos alcanzar nuestro objetivo. Entonces, sin más que decir, comencemos con nuestro video. Los datos representan información que queremos recordar, comparar o manipular. Por lo tanto, es importante que comprendamos su clasificación. Por eso en este video aprenderemos sobre los tipos de datos. Cuando hablamos de esto, nos referimos a un conjunto de valores que tienen características y propiedades definidas. En Python tenemos distintos tipos de datos, pero en este video nos centraremos en los datos simples, que son los más utilizados. Entonces, comencemos a programar. El primer tipo de datos que vamos a ver son los integers o enteros. Esto compone el conjunto de datos que van de menos infinito a infinito. Entonces, podemos usar int, que es como la contracción para referirnos a integers. Y tenemos, por ejemplo, números como el 1, el 2, tenemos 45, por ejemplo. Y también tenemos los números negativos, menos 5 y, por ejemplo, menos 100. El segundo tipo de datos que vamos a ver son los flotantes. Python llama a cualquier número con punto decimal un float o flotante. Estos son muy importantes porque podemos utilizarlos para situaciones, por ejemplo, para referirnos a longitudes, velocidades, entre otras cosas, ¿sí? Cualquier magnitud física. Entonces la palabra para representarlos acá en Python es float, como podemos verlo en la pantalla, y podríamos usar casos como por ejemplo 3.5, 3.25, 5.5, 2.5, entre otros. Los siguientes tipos de datos que vamos a ver son los booleanos. Estos booleanos representan uno de dos estados posibles, los cuales vienen a ser true para verdadero y false para falso. El equivalente para los datos booleanos, como vimos en los integer y los float, viene a ser bool. Y como les decía, tenemos true y false. Algo muy importante, y es que para que Python lo reconozca, debemos escribir la primera letra en mayúscula. Algo también que hay que resaltar es que los tipos de datos booleanos son un subconjunto
de los integers o enteros. Entonces también podemos representarlos con el famoso 1 y 0, que es bastante conocido en la informática, donde 1 representa a true y 0 representa a false. El último tipo de datos que vamos a ver es las cadenas de caracteres o cadenas de texto, también conocidas como strings. En este caso, la contracción que utiliza este tipo de datos es str. Y para yo crear un string o una cadena de caracteres, lo que debo hacer es colocarlo entre comillas dobles, por ejemplo, Sergio, o entre comillas simples, a colocar mi apellido, Vargas. Entonces, en este caso, tanto Sergio, que está entre comillas dobles, y Vargas, que está entre comillas simples, lo va a considerar el intérprete de Python como un string. Incluso si yo coloco 1 por estar entre comillas dobles, aunque sea un número, el intérprete lo va a tratar o va a trabajarlo como si fuera un string. Es decir, en palabras sencillas, todo lo que esté en comillas dobles o en comillas simples va a ser o es una cadena de carácter o una cadena de texto, y así lo va a tratar el intérprete. Vamos a dedicar un video solamente a los strings más adelante, porque tiene muchísima tela por cortar. Entonces, con esto concluimos la parte de los tipos de datos simples que vemos en Python. El siguiente tema que vamos a ver, el cual es supremamente importante, son las variables. Las variables son contenedores o espacios en la memoria de nuestros computadores que podemos utilizar para almacenar datos. Sí, todos estos tipos de datos que hemos estado viendo hasta ahora en el video. Y eso sirve para poder acceder a ellos en cualquier parte de nuestro programa. Resulta que las variables tienen dos partes. Primero, el dato que estamos almacenando, y segundo, un nombre identificador. Este nombre nos va a permitir saber dónde o en qué parte de nuestra memoria ha sido almacenado. Entonces vamos a hacer un ejemplo para poder ver un caso práctico, y voy a colocar un nombre. Este va a ser el nombre identificador, que sea salud. Luego voy a escribir igual, que en este caso no se lee como igual sino como asignación. Y por último voy a crear mi dato. En este caso voy a colocar un string. Recuerden que los strings los creamos usando comillas dobles o simples. Y voy a colocar, por ejemplo, hello data world. Y listo. Ahí he creado mi variable. Yo suelo usar mucho, me gusta mucho la analogía de estos muebles o estantes que se encuentran en los supermercados o en los almacenes. Por ejemplo, aquí en Colombia se utiliza muchísimo, en donde tú cuando entras, pues está el estante supremamente grande, que vendría a ser la comparación de la memoria de nuestro computador. Luego, ese es el primer caso. Luego tenemos el nombre identificador. Resulta que cada uno de estos espacios tiene un número para que el vigilante sepa pues en qué estante guardé yo o almacené yo mi objeto. Y el tercero, precisamente mi objeto, que vendría a ser la comparación a el dato que yo estoy almacenando. Entonces yo lo que hago es decirle a mi programa o a mi intérprete: ve a la memoria donde está guardado o que tiene el nombre o el identificador saludo, que es el nombre de mi variable, y me vas a traer el dato que está allí. En este caso, hello data world. Entonces, esos son los variables, espacios donde almacenamos datos. Resulta que yo puedo acceder a esos datos, como lo hemos visto anteriormente, utilizando el comando print y colocando el nombre de mi variable. Vamos a ver un momento, vamos a ejecutar, antes de colocar print, vamos a ejecutar nuestro programa.
Eso lo hago dándole clic en esta flecha verde que tengo aquí a la derecha. De esta forma ejecuto o corro mi programa. Le doy clic y se abre mi terminal o mi consola. La consola es esta ventana negra que acaba de aparecer acá abajo, donde yo voy a poder ver la ejecución o el desarrollo de mi programa. Si nos damos cuenta, pues aquí coloca el nombre o la dirección donde está guardado este programa y no me muestra nada, ¿sí? Ahí simplemente almacenó eso en la memoria. Pero ahora voy a colocar el comando print, que me va a permitir acceder a la memoria y ver el dato que está allí. Entonces colocamos print y le damos a decir que nos muestre el dato que está en la variable salud. Entonces vamos a volver a ejecutar nuestra variable, nuestro programa, perdón, para ver qué sucede con nuestra variable. Ejecuto y miren que ahora me muestra por medio del comando print o la función print el dato que está en mi variable. Entonces con este comando, con esta función, más bien, ese es el nombre correcto, puedo acceder a el dato que está en mi variable. La función print sirve para mostrar o imprimir en consola lo que yo coloque dentro de sus paréntesis. Entonces, es decir, me va a mostrar aquí en esa ventana negra todo lo que yo coloque o le diga a print, ok, imprímeme o muéstrame esto que está aquí. Resulta que también yo puedo cambiar el dato que he almacenado anteriormente. Entonces vamos, por ejemplo, a decirle a nuestro programa, primero almacena la variable saludo, hello data word, y lo imprima. Pero ahora le voy a decir, voy a cambiar el dato que está dentro de mi variable. Les voy a volver a llamar saludo y le voy a asignar. Recuerden que nuestro signo suma no lo vamos a leer en este caso como suma, sino como asignación. Entonces le voy a asignar a mi variable ahora un mensaje diferente. Vamos a colocarle, por ejemplo, hello world solamente. Vamos a limpiar nuestra consola y vamos a decirle nuevamente, imprímeme el mensaje que está o el dato que está en salud. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro programa? Recuerden que los programas se leen, o nuestro intérprete lee nuestros programas de arriba hacia abajo. Entonces, primeramente, lo que va a hacer es almacenar el mensaje hello data word en la variable saludo, luego va a imprimirla y luego va a cambiar el mensaje que tenemos en saludo por hello world. Como si yo fuera a mis estantes, tomara por ejemplo un bolso, lo sacara y metiera, qué sé yo, otro objeto diferente. Estoy cambiando el dato que tengo ahí por uno diferente. Eso puedo hacerlo en cualquier parte de mi programa. Entonces vamos a ejecutarlo y miren, primeramente el dato que almacenamos, luego lo cambiamos y tenemos un dato totalmente diferente. Entonces para eso nos sirven las variables y son extremadamente útiles. Resulta que una parte muy importante de las variables es el nombre identificador que le ponemos. No deberíamos ponerle cualquier nombre. Y esto muchas veces hasta se ha vuelto causa de discusión entre programadores. Así que para el caso de nosotros lo que vamos a hacer es que para crear nuestras variables vamos a utilizar la guía de estilos de Python. Esta guía es un documento que nos proporciona convenciones de codificación para crear código más claro y comprensible para otros programadores, el cual se ha convertido en estándar ya que ha sido creado por el mismo Guido van Rossum, creador de este lenguaje. Entonces, la regla para las variables dice lo siguiente: utilizaremos nombres descriptivos y en minúscula. Para nombres compuestos, separaremos las palabras con guiones bajos.
antes y después del signo de asignación debe haber uno y solo un espacio en blanco. Ahora, veamos un ejemplo de esto. Primeramente vamos a crear una variable. Vamos a utilizar todos los tipos de datos que hemos visto y los aplicamos para la regla que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una variable llamada, por ejemplo, primer nombre, donde tengo pues un nombre compuesto. Debo usar un guión bajo para el nombre de mi variable, un espacio en blanco, signo de asignación y otro espacio en blanco. Entonces, primer nombre, como es un string, Sergio. Ahora, apellido, espacio en blanco, signo de asignación. Y recuerden que también podemos usar las comillas simples para referirnos a strings. Entonces voy a usarle en este caso strings para comillas dobles para los strings. Voy a crear una variable edad en donde voy a almacenar un integer. Entonces voy a agregarle 26. Y por último voy a crear, por ejemplo, una variable llamada altura, cual le voy a asignar un float de 1.76. Entonces en ese caso he utilizado la regla de las variables, son nombres descriptivos. Si un programador diferente a mí se acerca a mi programa y va a mirar las variables, va a decir, ok, este string se refiere al primer nombre de una persona. El segundo string va a ser un apellido. El tercer dato numérico, el integer, se refiere a la edad. Y el float se refiere a la altura. ¿Sí? Tiene un sentido o son descriptivos los nombres que yo le estoy colocando a mis variables. Antes de terminar este video, quisiera colocarte un reto. Esto va a consistir, o este reto va a consistir en lo siguiente. Vas a crear tres variables. Primero, una variable que vamos a utilizar para dar un saludo. Una variable donde vas a colocar tu nombre. Y por último, una variable donde vas a colocar la ciudad o el país donde estás viendo este video. Muy importante recordar todas las reglas de estilo y todos los conceptos que hemos manejado. Ahora, quisiera que este ejercicio, este reto, no lo hagas directamente en tu editor de código, sino que lo dejes aquí abajo en los comentarios. Esto quiero que lo hagamos con dos propósitos. Primeramente, para que practiques, puedas afianzar más tus conocimientos, los que acabas de adquirir, y de esa forma yo pueda revisar cómo lo estás haciendo. Y segundo, para poder conocernos un poco mejor y poder saber desde qué parte y quiénes son las personas que nos están viendo en este video. Entonces, te animo a que lo hagas. Sería muy emocionante para mí ver sus respuestas. Y bueno, con eso me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.